La gloriosa palabra de nuestro Dios la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del verso 10 en adelante, que dice la Escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Bien, hasta allí vamos a leer esta parábola, que tiene como objetivo enseñarnos que no debemos de confiar en nosotros mismos, que no debemos autotitularnos justos y por ende menospreciar a las otras personas como lo hacían los fariseos. Vamos a compartir en esta oportunidad algo sobre los fariseos. La Escritura nos habla mucho del conflicto que tuvo Jesús con los fariseos. La palabra o el nombre fariseo viene de la palabra parash, que significa separado. Ese es el significado del nombre fariseo. Alguien muy bien describió a los fariseos con 6 características. En primer lugar, aquellos fariseos denominados los fariseos con la frente en alto. Es decir, aquellos fariseos que exhibían sus buenas obras. Jesús se refirió a ellos diciendo que hacían obras para ser vistos por los demás. Inclusive estos fariseos oraban, ya sea en las plazas o en las esquinas de las calles, como decía su ley, ¿no? Que si llegaba la hora de oración y una serpiente se estaba enrollando en tu pie, no la desenrolles, cumple primero con tu tiempo de oración. Entonces se mencionan algunos tipos de fariseos, como por ejemplo hemos mencionado los fariseos de frente en alto. También tenemos a aquellos fariseos catalogados como los fariseos de espérame un momento, pues estoy ocupado en la obra de Dios. Y usted encuentra un relato donde la Escritura menciona que una persona cayó en manos de ladrones y pasó por allí un fariseo y no lo ayudó porque obviamente estaba muy ocupado con su servicio a Dios, olvidándose de que servir a Dios también implicaba ayudar al prójimo. También la Biblia nos menciona a aquellos fariseos ciegos, que eran los que trataban de guiar a otras personas, y Jesús se refirió a ellos diciendo que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer en el hoyo. También alguien clasificó a los fariseos como el del tipo de fariseo agachado, aquel que cuando salía a la calle miraba solamente al piso, no alzaba su mirada por temor a no ver algún tipo de pecado, algún tipo de iniquidad. Note usted cómo el legalismo farisaico llegó a los extremos. Es por eso que Jesús, aquí en Lucas capítulo 18, verso 9, nos habla esta parábola, ¿no? De personas que se autocalificaban a sí mismos como justos y menospreciaban a las otras personas. Y mire que él pone como ejemplo
de un ejemplo negativo a un fariseo que oraba consigo mismo y que le daba gracias a Dios por no ser como los otros hombres, ni siquiera como ese publicano. Bueno, también se describió a los fariseos con el tipo de los fariseos contadores, aquellos que contaban sus buenas acciones. Es más o menos como que ellos ponían en una balanza sus malas acciones y en el otro lado de la balanza ponían sus buenas acciones, ¿no? Entonces ellos siempre trataban de que sus buenas acciones pesen más que sus malas acciones. Por eso ellos estaban contando cuántas acciones buenas hacían durante el día. Y también se menciona a aquellos fariseos que eran temerosos de Dios. Bien, en esta parábola que nosotros acabamos de leer, encontramos a un fariseo que entra al templo, que va a orar, pero que no va a orar con Dios, va a orar consigo mismo. Y usted puede notar la egolatría en este hombre, el amor al yo, el amor al sí mismo, pues este hombre estaba prácticamente enamorado de sí mismo. Se acerca al templo a orar consigo mismo, lo dice claramente el Señor Jesús, y note su oración: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana y no soy ni siquiera como este publicano. Era alguien que estaba profundamente enamorado de sí mismo. Pero este fariseo no solamente estaba enamorado de sí mismo, este fariseo estaba profundamente equivocado. Mire, él dice: no soy como los otros. ¿Quién le había dicho a él que no era como los otros? ¿No dice la Escritura que todos hemos pecado, que cada cual se apartó por su camino, que nuestras justicias son como trapos de inmundicias? ¿No dice la ley que en pecado fuimos concebidos? ¿No dice la ley que traemos sobre nosotros la sentencia de muerte pronunciada a nuestros primeros padres en el jardín del Edén? Este hombre se considera superior a los otros hombres. No soy como los otros hombres. Es decir, él está olvidando enseñanzas claras de la Escritura que dice que todos somos pecadores, y está olvidando la universalidad del pecado adánico en cada ser humano. Pero ¿quién se cree este hombre? ¿Se cree un ángel? ¿Cuál es la norma por el cual este hombre rige su juicio y saca como conclusión que no es como los otros hombres? El hecho de dar diezmos, el hecho de ayunar 2 veces a la semana. ¿Con quién se está comparando este hombre? Si él se está comparando con los hombres, porque él se compara con el fariseo, con el publicano, perdón, no soy ni siquiera como este publicano. ¿Qué querrá decir entonces este fariseo? ¿Que él es un ángel? ¿Que él es un ser de otra dimensión? Por eso es que Jesús, al hablar de los fariseos, dijo que eran personas extremadamente ciegas. Ciegas por su religiosidad, por su legalismo. Ahora, en esta supuesta oración de este fariseo con Dios, porque no está orando a Dios, está orando consigo mismo, y usted lo puede
corroborar con el texto, porque Jesús dice que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Es decir, él no estaba orándole a Dios, él estaba hablando, aunque creía que estaba hablándole a Dios, él estaba hablando es consigo mismo. Dios, te doy gracias. O sea, este hombre en su oración nunca pide cambios. Más bien, según él, se está acercando a Dios para jactarse, para alabarse a sí mismo. Él no pide la transformación de Dios en su vida. Es decir, este hombre no ha conocido a Dios, por ende no ha conocido la enormidad de su pecado. Porque cuando una persona conoce a Dios, va a sentir contrición por su pecado. Fue lo primero que experimentó Isaías, por ejemplo, cuando vio la gloria de Dios en el templo. Ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces él no pide cambios. Los otros hombres son aquellos que no conocían la ley, que no conocían a Dios. Él supuestamente conoce a Dios, pero qué equivocado que estaba esta persona, ¿no? Y así, lamentablemente, hay muchas personas en el día de hoy que creen que por su filantropía, por sus buenas obras, por sus dádivas, son acciones importantes para declararse justificados ante Dios. La Biblia dice que la única forma de ser justificados es por medio de la sangre de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice el apóstol Pablo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos libre de todo orgullo espiritual, de toda jactancia espiritual, de toda religiosidad y de todo legalismo. Que espero que esta palabra, mi estimado hermano, le haya podido bendecir. Recordemos, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, fiémonos del Señor con todo nuestro corazón, reconozcámoslo en todos nuestros caminos, entonces Él enderezará nuestras veredas, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Que esta palabra le pueda haber bendecido. Hasta una próxima oportunidad. Se despide el pastor José Pisa. Dios les bendiga.